Hola, muy bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy vamos a ir hasta Nicaragua y lo haremos para adentrarnos en la polémica que hay en torno a la cuestionada gestión por parte del gobierno de Daniel Ortega de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus COVID-19. Fueron muchísimas las voces que se alzaron en su contra, principalmente las de trabajadores de la salud, y precisamente uno de los últimos hechos que tensionó aún más la situación en este país tiene que ver con el despido de profesionales sanitarios. Y por eso saludamos a Carlos Quandt. Él es médico infectólogo que fue precisamente despedido del Hospital Roberto Calderón tras 25 años de labores en el sistema público de salud nicaragüense. Doctor Quandt, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Bueno, mientras gran parte de América Latina se cerró, ¿no?, ante la pandemia de coronavirus, Nicaragua, sin embargo, ha ido, por decirlo de alguna manera, ¿no?, a contravía de todas esas medidas que adoptaban muchos países. El presidente Daniel Ortega dijo que el quédate en casa estaba destruyendo al país, instando a los ciudadanos a seguir con sus vidas con normalidad. En este contexto es que usted y muchísimos otros trabajadores del sistema de salud fueron despedidos. Doctora, ¿a qué atribuye usted su salida obligada y la de sus colegas? Sabemos que en la carta de despido argumentaron que usted había faltado durante algunos días al trabajo y usted niega esto. Sí, en realidad nosotros hemos estado colaborando con un organismo que está constituido por diversos profesionales de la salud. Entre ellos hay médicos, epidemiólogos, pediatras, internistas, infectólogos, comunicadores, psicólogos. Es decir, es un grupo bastante compacto de profesionales de la salud que hemos estado apoyando a la población, brindando información, tratando de dar educación sobre temas de salud, específicamente sobre la pandemia. Ese fue el propósito por el que nos organizamos. Y también de brindar información a la comunidad médica, fundamentalmente información basada en la evidencia científica que existe en la actualidad. Esta información ha estado en los medios de comunicación continuamente, pero en algún momento hemos entrado en contradicción con las políticas oficiales y con los datos que brinda el Estado de Nicaragua. De tal manera que nosotros hemos alertado sobre el desarrollo de la epidemia. Sabemos que estamos en una fase ya de transmisión comunitaria desde hace algunas semanas. Sin embargo, hasta esta fecha el gobierno ha negado esta situación. Y pues yo trabajaba en una institución pública y creo que ese discurso, que no es afín al discurso del gobierno, del discurso oficial del Estado, incomodó, molestó. Y como hemos estado bastante públicos en la palestra pública, pues creo yo que esa fue una de las motivaciones por la que fui despedido. En otras palabras, lo considero como una represalia del gobierno por estar alzando la voz en el sentido de educar a la población y de dar conocimientos basados en evidencia. Ahora, doctor, este grupo, ¿no?, al que usted hace referencia, ¿se conformó precisamente por la falta de información oficial sobre el virus? Efectivamente, porque desafortunadamente desde la parte gubernamental, desde el Ministerio de Salud, hay muy poca información que se divulga, no hay ninguna educación de hecho a la población, hay mucha incertidumbre acerca del comportamiento de la epidemia, no se brindan informes confiables. De hecho, no, en la actualidad se brinda solamente un informe muy escueto, semanal, donde se mencionan fundamentalmente el número de casos que están registrándose, pero pensamos que hay un subregistro muy importante de esto, es decir, que esa realidad que se está reflejando en los informes oficiales en realidad no corresponde con lo que está sucediendo en la vida real. Nosotros pensamos que hay una situación muy grave de salud en Nicaragua. Tenemos hospitales al borde de la saturación, por ejemplo, y con una demanda cada vez creciente en una curva que va en franco ascenso. De tal manera que los informes, aunque han ahora tratado de reflejar un poquito más quizás esa realidad y reconocer lo que está pasando, pero están muy lejos realmente de identificar la situación real por la que está pasando el pueblo de Nicaragua. Y esa falta de información que existe es la que nosotros hemos estado tratando de suplir. Incluso como grupos nos pusimos a la orden del gobierno para apoyar este esfuerzo. Sin embargo, no recibimos ningún llamado en ese sentido. Doctor, usted es una de las voces más críticas, ¿no?, sobre el manejo de la pandemia que hace el gobierno de Ortega. ¿Cuáles considera como los puntos más negativos de esta gestión de la crisis?
Yo creo que hay un grave problema de comunicación hacia la población de lo que está pasando. Siempre ha existido una negación, desafortunadamente, de la pandemia y del comportamiento. No, aquí, por ejemplo, desconocemos con creces lo que está pasando porque ni siquiera se hace muestreo de la población. Es decir, tenemos una falta importante de conocimiento porque no hay realización de muestras, por ejemplo, a nivel masivo. No sabemos cuáles son los focos, no se identifican dónde están concentrados los focos de infección o de la epidemia. Entonces hay una negación continua del problema de la epidemia, priorizando aparentemente el aspecto económico, porque eso es lo que ha dicho el gobierno en un libro blanco que publicó, que pues no se puede enfrentar la pandemia por las características del país, que es un país altamente pobre, con un 70% de población informal, y que si se paraliza la economía, pues el país va a entrar en una franca debacle. Pero nosotros estamos claros que sin medidas de contención de ninguna especie, porque el gobierno está dejando que evolucione prácticamente la enfermedad de manera natural, pues vamos a tener una verdadera catástrofe que ya la estamos viviendo en el país. Aclaramos a nuestra audiencia que estamos hablando de cifras hasta el 12 de junio. Ahora, doctor, ¿cuál es el sentimiento que se palpa entre la población, ¿no? Y la percepción que hay en la población en general del riesgo que existe por la pandemia? ¿Cómo es su comportamiento? Todo esto teniendo en cuenta que el principal líder político del país baja esta línea anti-aislamiento, ¿verdad? Creo que hay mucha confusión en la población por la ausencia de información veraz, e incluso por el ocultamiento de la información. O sea, hay mucha incertidumbre. Sin embargo, algunas organizaciones desde la sociedad civil, como el Comité Científico Multidisciplinario al que yo pertenezco, pues que ha estado supliendo, digamos, esta labor de información, ha hecho que se tomen algunas medidas de autocuidado. Tanto así que la movilidad en el país se ha reducido aproximadamente un 40%, es decir, la gente ha recurrido a las medidas de autocuarentena, pero consideramos que estas medidas definitivamente no son suficientes para lograr el control de la epidemia. Aquí, por ejemplo, se siguen promoviendo reuniones públicas, el gobierno está llamando continuamente a ciertas actividades donde se concentra una gran cantidad de personas, sobre todo sus adeptos. No ha cerrado ningún tipo de actividad, como por ejemplo en escuelas, universidades, etcétera, y se siguen promoviendo estas actividades, y eso hace entonces que tengamos tasas muy elevadas de infección en la actualidad, y esto ha golpeado incluso al sector salud. De hecho, los trabajadores de la salud en nuestro país han sido afectados sobremanera, de tal manera que, por ejemplo, en el hospital público en el que yo trabajaba, los residentes, hasta un 80% de ellos se han infectado, 50% de los médicos que están en servicio de infectología, porque también no se les ha facilitado los medios adecuados de protección para poder enfrentar la pandemia. Entonces hay mucha incertidumbre, hay un mal manejo, consideramos nosotros, de este aspecto de la pandemia, sobre todo en relación con los medios de protección hacia los trabajadores sanitarios, porque no se les ha brindado, y esto ha hecho que haya muchas bajas laborales, muchos infectados y obviamente también muchas defunciones. Solo en mi hospital, por ejemplo, 6 colegas fallecieron. Este es un hospital relativamente pequeño en el país, pero está impactando sobremanera en la población y sobre todo en el personal sanitario. Doctor, ha trascendido también que se estarían realizando en su país entierros express durante las noches para personas que mueren con síntomas asociados al COVID-19, aunque en los hospitales atribuyen sus fallecimientos a otras enfermedades. ¿A usted le consta esto? ¿Es así? Sí, claro. Ese es un problema, el conocer el comportamiento de la epidemia en nuestro país, porque, como dije en un inicio, no se hacen pruebas suficientes para determinar el número de casos que estamos teniendo, ni siquiera en las unidades de salud. En el hospital que yo estaba trabajando se estaban realizando pruebas en algún momento, pero hubo una decisión hace algunas semanas de la institución de decir ya no haremos más pruebas, ni siquiera para el personal sanitario ni las personas que vienen en condición grave. Así que muchos egresos no se sabe si realmente son personas con infección, pero claro, se hace un diagnóstico clínico de estos casos.
Sin embargo, en las actas de defunción no puede ser reflejado el diagnóstico, pues porque generalmente lo que se establece es un diagnóstico estrictamente sindrómico, no etiológico. Es decir, no podemos establecer si el paciente realmente falleció, por ejemplo, por coronavirus. ¿Y qué ha pasado? Hay una indicación del Estado de que todos los fallecidos con el diagnóstico de neumonía atípica, de neumonía grave o de neumonía adquirida en la comunidad, aunque no tengamos un diagnóstico precisado, pero bueno, son pacientes que tienen una alta sospecha, obviamente clínica, de tener coronavirus, pues tienen que ser inmediatamente enterrados. Y eso es lo que se ha ordenado a todos los familiares, que inmediatamente se entrega el cadáver, tiene que ser llevado pues a enterrar. Entonces, y eso es lo que ha sucedido. Una manera, digamos, de no visibilizar este problema ha sido que se entregan los cuerpos en las noches a los familiares para que sean inmediatamente enterrados, y por eso es que se mira, digamos, esta mayor frecuencia de entierros express nocturnos en el país. Ahora, y en este contexto hostil, ¿no?, que usted describe, doctor, ¿usted y sus colegas despedidos continuarán de algún modo atendiendo a personas o trabajando de alguna manera para atender a la población? Por supuesto, nosotros seguimos trabajando desde la sociedad civil y estamos abiertos, hemos puesto nuestra disposición para colaborar en todo lo que sea necesario. Nosotros seguimos trabajando. Yo sigo también atendiendo todavía muchos enfermos, incluso pacientes de la institución en la que trabajaba se han solidarizado mucho conmigo, y pues yo sigo atendiendo a la población de pacientes del hospital. Como le repito, tengo 25 años de trabajar en esa institución y bueno, tengo muchísimos pacientes que son incluso amigos míos, que han expresado toda su solidaridad, y nosotros en el lugar en que estemos, en la trinchera en que estemos, ahí vamos a seguir trabajando. Y lo mismo también los médicos que han sido despedidos de todo el sistema público, que a estas alturas alcanzó más de una docena de médicos especialistas que han sido despedidos. Doctor Quandt, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24, y a nuestra audiencia le invitamos como siempre a continuar informándose en el resto de nuestra programación y por supuesto en france24.com.